Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Soy el doctor Jorge Luis Olivares, médico forense. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar sobre los fenómenos cadavéricos. ¿Qué es esto? Son los procesos que se van a ir dando cuando una persona pierde la vida desde el segundo 1 hasta pasando 100 años. Vamos a ver también lo que es deshidratación, livideces, rigidez cadavérica e incluso la putrefacción y lo que es la decalcificación. Quédate con nosotros, acuérdate, dale like, deja tus comentarios y suscríbete. En el segundo 1 que se pierde la vida, el corazón se va a detener. Imagínate, es la bomba que va a mandar toda la sangre hacia el cuerpo humano. Esta bomba tiene una función muy importante. Aparte de la oxigenación, va a dar nutrientes y energía al resto de los tejidos. Los pulmones, cuando ya no reciben esta sangre, empiezan a ocasionar algo que se llama edema pulmonar. Y probablemente tú lo has escuchado. ¿Qué es el edema pulmonar? Es una acumulación de líquido justamente en los pulmones y esto ocasiona un daño orgánico porque a la falta de oxigenación de los pulmones y del corazón, el resto de los órganos empieza a fallar, como son los riñones, el páncreas, el hígado y el resto de la arquitectura anatómica. Cuando este órgano se detiene, viene una consecuencia terrible. El cerebro empieza a sufrir la falta de oxigenación. 5 minutos después, las células, a la falta de oxigenación, empiezan con un proceso muy interesante que se llama lisis. Es decir, cuando la célula ya no recibe el aporte del oxígeno y de estos nutrientes, va a empezar a degradarse. Es decir, su membranita o su membrana celular se va a romper y empieza el famoso llamado lisis celular. Otro punto muy importante que tú tienes que saber es justamente que empieza el enfriamiento. ¿Por qué? Porque la persona, al momento de que sus células empiezan a degradarse, ya no producen energía y se produce el enfriamiento cadavérico. Por eso muchas veces cuando tú ves a una persona que tiene agonía, muchas veces esta persona ya tiene fría su piel. 30 minutos después viene un fenómeno muy importante. Es la aparición de unas manchas en la parte posterior o anterior del cadáver. Es decir, tiene mucho que ver la posición de cómo haya fallecido la persona. Te lo voy a explicar más sencillo. Si una persona ha quedado boca arriba, estas manchas se van a formar en la parte posterior y esto se llama lividez. La lividez es una acumulación de sangre por el efecto de la gravedad. Es decir, como ya no tiene el efecto de bomba por el corazón, ya que este se detuvo, entonces toda la sangre queda estancada, como si fuera un gran charco cuando llueve. Es decir, esta sangre ya encharcada en las partes declives del cuerpo van a ocasionar que se formen manchas. Sin embargo, va a ir avanzando este proceso de los fenómenos cadavéricos y más adelante vamos a ver cómo se comporta esta lividez. Una hora después, las livideces todavía se siguen haciendo más grandes, sin embargo, siguen apareciendo como manchas. Y aquí vamos a ver que son de diferente color. Van a ser de color rosa escarlata si hablamos de intoxicaciones, o incluso pueden ser de color café por intoxicaciones por metales, o color oscuro por algún proceso de baja de oxigenación. Sin embargo, más adelante vamos a retomar este tema. Un punto muy importante una hora después es precisamente el enfriamiento cadavérico. Recuerda que cuando la persona a los 5 minutos de haber perdido la vida empieza con el enfriamiento cadavérico. Sin embargo, una hora después es más notable. Y esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros cuando tenemos vida tenemos un promedio de 37 grados centígrados. Es decir, cuando colocamos un termómetro, en especial un termómetro rectal, podemos obtener una temperatura de 37 grados centígrados. Sin embargo, cuando la persona ha fallecido, se produce la pérdida de calor. Y esto es por dos factores muy importantes. Uno, porque la célula ya no produce energía. Entonces, al no producir energía, prácticamente la vida, al igual que la energía, se va extinguiendo en una fase agónica y cuando pasa una hora después,
tocamos a la persona que está fallecida y está fría. Esto lo podemos calcular también con dos fórmulas, la fórmula de Gleister y la fórmula de Buchut, que nos indican en rasgos muy generales que una persona que ha fallecido va a perder de 1 grado a 0.5 grados por hora. Es decir, en las primeras 24 horas la persona va a ir descendiendo su temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente. Claro, amigas y amigos, aquí tiene que ver muchos factores. Uno, la principal, la causa de muerte. Número 2, algunas enfermedades que la persona ya tenía consigo. Por ejemplo, una persona que ha fallecido de un cáncer terminal va a tener un enfriamiento cadavérico muy diferente a una persona que se ha accidentado en un hecho de tránsito. Y número 3, el ambiente. Tiene mucho que ver si es un ambiente frío, si es un ambiente cálido, si está en una cueva, si está en su vivienda. Por eso es muy importante entender el enfriamiento cadavérico, porque los investigadores forenses también se basan en él para establecer un intervalo post-mortem. 3 horas después de que la persona perdió la vida, empieza un fenómeno muy interesante, conocido como la rigidez cadavérica o el rigor mortis. ¿Qué es esto, amigas y amigos? Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando nosotros nos espantamos, tenemos un efecto que le llamamos piel de gallina, y este efecto se da por dos elementos. Una, liberación de adrenalina, y esta adrenalina va a actuar en nuestros músculos piloerectores, es decir, donde están nuestros vellitos. Esto ocasiona que cuando nosotros nos espantemos o alguna persona nos dé un beso, por ejemplo en el cuello, y sintamos una emoción muy chistosa, vamos a ocasionar la piel de gallina. Sin embargo, en una persona fallecida ocurren circunstancias muy diferentes. En las 3 horas después de que la persona perdió la vida, viene la rigidez cadavérica. ¿Qué es esto? Las proteínas que componen a los músculos, que son actina y miosina, empiezan a coagularse, es decir, su estructura normal empieza a cambiar completamente. Ejemplo, como cuando colocamos un huevo y lo ponemos a hervir, ese cambio de configuración es lo que algo similar podría explicarse a grosso modo en lo que son las proteínas de los músculos. Ese cambio de configuración ocasiona que venga la rigidez cadavérica, un fenómeno completamente post-mortem, y no tiene nada que ver, y aquí vamos a desmentir el primer mito forense. Cuando encontramos un cadáver con la piel anserina, que ese es el término correcto, llamado piel de gallina, no es que la persona haya fallecido por una impresión o por un susto o porque encontró algo paranormal. No, tiene que ver con la rigidez cadavérica, y los primeros inicios de esta rigidez, que es a las 3 horas, lo vamos a observar en los músculos más pequeños, que son los piloerectores. Por eso es que muchos embalsamadores pueden, de manera errónea, pensar que esta piel anserina corresponde a un susto, y nada que ver, es simplemente el inicio de la rigidez cadavérica. Otro elemento muy importante que vamos a saber es que la rigidez cadavérica, aparte de los músculos más pequeños, inicia de forma jerárquica, es decir, empieza con los músculos masticadores, los músculos de la región facial, músculos del tórax, músculos del abdomen, extremidades superiores e inferiores, hasta que justamente el cadáver se encuentra como una tabla, como lo mencionan muchos artículos científicos. Sin embargo, eso lo vamos a hablar más adelante. Otro fenómeno observable después de las 3 horas es la deshidratación cadavérica. ¿Qué es esto? Como la persona ya no tiene intercambio de fluidos, justamente vamos a observar un dato muy importante, el famoso ojo de pescado o signo de Stenen-Lewis. ¿Qué es esto? Cuando nosotros abrimos los párpados de la persona fallecida, vamos a observar que su ojo es similar a la de un ojo de pescado. Por eso este autor le llamó así. Vamos a ver que el ojo se encuentra completamente opaco, hundido y con manchas o con polvo justamente en la superficie. Y esto tiene mucho que ver si la persona falleció con los ojos abiertos o falleció con los ojos cerrados. Otro elemento que vamos a observar del efecto de la deshidratación es en la boca, justamente en la zona de los labios y en los testículos. Por eso es muy importante tener evidencia científica, porque de manera errónea anteriormente se pensaba que encontrar deshidratación en los testículos significaba que habían torturado a la persona, y nada que ver.
Más que nada era un fenómeno cadavérico y por ignorancia se pensaba que era tortura y no deshidratación cadavérica. Pasando las 12 horas vamos a encontrar la lividez y la rigidez en su máxima expresión. ¿Qué quiere decir? Que cuando encontramos una persona pasando 12 horas, vamos a observar que estas livideces ya van a estar completamente distribuidas en toda la superficie corporal. Para los investigadores forenses esto es muy importante porque nos va a indicar dos cosas. Una, la posición de cómo quedó la persona al momento en que perdió la vida. Claro, siempre y cuando no hayan movido el cuerpo. Y número 2, es orientativa también para darnos algún indicio como si puede ser una intoxicación por monóxido de carbono. Esta lividez la vamos a encontrar de una coloración rosa escarlata o rojo color cereza. Otra coloración también muy característica es cuando es una coloración de manera violácea oscura, y esto se debe a la falta de oxigenación, como con personas que han fallecido por algún proceso asfíctico. Cuando una persona pierde la vida por una hemorragia, también vamos a ver que se trata de una coloración pálida. En el caso de la rigidez, vamos a observar que se encuentra en su máxima intensidad. Es decir, la persona fallecida va a estar, como dicen muchos artículos, como una tabla. Sin embargo, aquí vamos a encontrar elementos completamente que son mitos. Por ejemplo, cuando una persona refiere que les habla o que les pide permiso para que cooperen, esto simplemente es un mito, dado que el cadáver se encuentra completamente en estado de máxima intensidad de la rigidez cadavérica. ¿Cómo es que supuestamente a través de estos mitos rompen la rigidez? Simplemente al hacer movimientos en las articulaciones y vencer rompiendo las fibras musculares, es cuando muchas de estas personas refieren que el cadáver cooperó para poder realizar el estudio o el proceso de embalsamamiento. Sin embargo, esto es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque al momento en que yo estoy manipulando y moviendo las articulaciones, estoy rompiendo las fibras musculares para que de nueva cuenta el cadáver esté flácido, como cuando van los primeros minutos después de morir. 24 horas después de que la persona ha fallecido. Esta es una parte muy importante porque justamente es el límite entre los fenómenos cadavéricos tempranos, que es lo que ya dijimos, y empiezan los fenómenos cadavéricos tardíos, es decir, la acción cadavérica. Pasando las 24 horas, vamos a observar que la rigidez cadavérica se va a empezar a perder por sí sola. Aquí es bien importante que tú sepas esto. Al momento en que ya han pasado suficientes horas y hay destrucción de las células musculares, la rigidez cadavérica empieza a perderse y de nueva cuenta el cadáver va a estar flácido. Inicia algo muy importante, la mancha verde abdominal. ¿Qué es la mancha verde abdominal? Justamente es el inicio de la putrefacción y los vamos a observar en todos los cadáveres siempre y cuando no presenten ninguna herida, para que no exista la invasión de bacterias en esta parte donde se ha perdido la continuidad de la piel o de los músculos. En una persona que ha fallecido de manera natural, como un infarto o alguna otra patología, vamos a observar que esta mancha verde inicia en el cuadrante inferior derecho por efecto de la putrefacción derivado de las bacterias que se encuentran en el ciego, la parte más amplia del intestino grueso. Un punto muy importante es el olor. Justamente a las 24 horas para el olfato humano ya empieza a ser notorio. Sin embargo, vas a encontrar de forma muy interesante que hay insectos como las moscas que ellos perciben de manera más temprana la cadaverina y putrexina. Casi pocas horas después de que la persona ha fallecido, las moscas son los principales insectos que detectan este olor. Sin embargo, para todos nosotros, a partir de las 24 horas, el olor muy peculiar empieza a ser notorio. 48 horas después de la muerte vamos a observar la fase enfisematosa. ¿Qué es esta fase, amigas y amigos? Es cuando las bacterias, en especial anaeróbicas, es decir, las que no necesitan oxígeno, van a producir gas, y es cuando vamos a comenzar a observar que la persona que ha fallecido empieza a aumentar de tamaño por la producción de este. ¿Dónde vamos a observarlo?
de mayor predominio en el abdomen. Vamos a observar también en el escroto y en el pene en el caso de los hombres, en toda la piel, que recibe el nombre de enfisema subcutáneo, y es muy similar como cuando tenemos estas bolitas de gas o de aire y que aplastamos de forma muy divertida. En el cadáver, cuando lo tocamos, tiene una textura similar. Pasando estas 48 horas, el gas empieza a aumentar y como efecto vamos a observar 3 elementos indescriptibles, lo que es la protrusión ocular, es decir, los globos oculares por el efecto de gas van a salir de las órbitas, protrusión lingual, es decir, la lengua sale de la boca, y protrusión rectal, es decir, por el efecto del gas en el colon, el recto va a salir justamente por el... En el caso muy importante que por desgracia se trate de una mujer embarazada y que vida, puede ocasionar el gas el efecto de que el producto salga. Sin embargo, no se le puede llamar parto post-mortem porque esto sería un error, dado que un parto es completamente vital porque se necesita de todos los elementos fisiológicos de una persona viva. En el caso, vuelvo a repetir, de una persona que ha perdido la vida embarazada, solamente se llama expulsión post-mortem. Una semana después, estamos en el periodo licuefactivo o colicuativo, es decir, los órganos en este tiempo ya han perdido gran parte de su arquitectura anatómica. Uno de los órganos más importantes que tiene la función vital en el cuerpo humano es el cerebro. Sin embargo, en este tiempo ya se encuentra completamente en estado de licuefacción. ¿Qué es esto, amigas y amigos? Es un órgano que por el simple hecho de tener falta de oxigenación empieza a morir a los pocos minutos. Sin embargo, imagínate qué pasa una semana después. Vamos a encontrar un órgano completamente líquido. Esto es maravilloso de entenderlo porque al momento de hacer la disección y extraerlo, si no tenemos los conocimientos y la habilidad necesaria, no vamos a entender y no vamos a encontrar alguna lesión que tengamos que investigar. El resto de los órganos pueden perder tanta su arquitectura anatómica que los podemos encontrar como una masa amorfa. Algunos libros de medicina forense a esto le llaman putrílago. Además que en este periodo colicuativo, que también por eso se llama así, vamos a encontrar un elemento muy importante. Se desprenden las uñas, se desprende el cabello y también se desprende la piel. Por lo que cuando una persona puede encontrar un cadáver en estas condiciones, es sumamente impactante porque encontramos una persona fallecida sin cabello, muchas veces ya con piel despedida, y también hay algo muy importante que decirles, amigas y amigos. Aquí se llena de bulas pútridas, es decir, se llena como de bolsas con líquido pútrido. Se revientan y esto ocasiona que entonces la piel se desprende del cadáver. Tenemos una sensación viscosa en estado colicuativo. Un mes después vamos a observar prácticamente el lleno de insectos. Ya una vez que actuaron las larvas, también vamos a encontrar escarabajos, hormigas, incluso insectos, que aquí vamos a romper otro mito, las famosas cucarachas. Las cucarachas no tienen nada que ver con brujería o cuestión de mal ojo, como le llaman algunas personas, o de hechizos. Simplemente las cucarachas se alimentan de los fluidos y de tejido del cabello. Por eso es que en muchos cementerios es muy normal encontrar este tipo de insectos en las tumbas, o justamente cuando se hace un proceso de exhumación es muy normal que salgan excesivas cantidades de estos insectos porque justamente se alimentan del resto del... Estos restos se componen de tejido conectivo como son ligamentos, cartílagos. Y aquí es muy importante porque justamente ya empiezan a dar los primeros indicios de solamente encontrar elementos óseos, es decir, ya empieza la etapa de esqueletización. Si nosotros encontramos una persona abandonada, ejemplo, en un paraje, es muy normal que en este tiempo nada más vamos a encontrar elementos óseos, y esto se debe a carroñeros. Pueden ser como perros salvajes, puede ser ardillas, roedores, ratones, ratas. Sin embargo, cuando inhumamos un cadáver, el proceso de esqueletización puede tardar de 5 hasta 7 años. Un año después,
Lo más seguro que encontremos es solamente restos óseos con algunos fragmentos de tejidos blandos. ¿Qué es esto? Putrílago, como ya habíamos mencionado, algunos tendones, ligamentos o cartílagos. También vamos a encontrar todavía actividades de algunos insectos como cucarachas y hormigas, y esto es muy común que cuando se encuentren en suelos muy secos o áridos, vamos a tener estos elementos blandos deshidratados. 7 años después, lo único que vamos a encontrar son elementos óseos, es decir, únicamente huesos. Y aquí depende mucho del tipo de suelo donde la persona se haya inhumado. Es decir, puede haber diferentes pHs en cada uno de los suelos y esto va a ocasionar que los huesos tengan diferente modificación. Como dato curioso, hay algunos cementerios que ofrecen el servicio de temporalidad, es decir, cuando ya ha transcurrido 7 años, exhuman los restos y muy seguramente lo único que encuentren son restos óseos. De los 7 hasta los 100 años es un periodo de tiempo donde el suelo prácticamente va a absorber los nutrientes del hueso. Aquí lo encontramos en algunos libros de medicina forense con el término de decalcificación, es decir, la propia madre naturaleza toma nutrientes de estos restos óseos y ocasiona que estos huesos estén completamente frágiles y porosos. Como dato curioso, por eso los arqueólogos y antropólogos cuando hacen exhumaciones generalmente muy antiguas llevan brochas para que con mucho cuidado quiten el resto de tierra de estos huesos que son sumamente frágiles por este proceso de decalcificación. Amigas y amigos, llegamos al final de este blog, esperemos te haya gustado. No se te olvide dejar tus comentarios, dale like y nos vemos el siguiente lunes. Relatos Forenses.